Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python. Particularmente lo que vamos a ver en este video es cómo utilizar algunas herramientas estadísticas que nos provee el módulo NumPy. Recordemos que estamos trabajando este módulo que de alguna manera nos ofrece una nueva estructura de datos que se llama arreglo. Por el momento hemos estado viendo lo que son los arreglos en una dimensión y una característica interesante que tienen estos arreglos de una dimensión es que pueden ser vistos de varias formas, desde varios puntos de vista. Por un lado, los podemos ver como vectores de geometría analítica, ¿verdad? Y hacer operaciones y tratarlos como ese tipo de información, pero también podemos verlos desde otro punto de vista como una muestra, ¿verdad? Una muestra estadística. Y por ende también podríamos de alguna manera, ¿verdad? Aplicar diferentes funciones estadísticas a este tipo de arreglos. Entonces lo que vamos a ver en este video es efectivamente cómo trabajar funciones, vamos a poner aquí funciones estadísticas en arreglos de una dimensión. ¿Ok? Entonces vamos a importar el módulo NumPy, vamos a renombrarlo NP, ¿verdad? Como se acostumbra, y voy a crear una muestra. Muestra igual a array, uy, np.array, ahí sí, y vamos a crear aquí una muestra. Supongamos que tenemos los números, por ejemplo, no sé, 50, 38, 43. Vamos a poner aquí 56, vamos a poner aquí 51, 36, 25, 33, 41, 44. Ya, por ejemplo, supongamos que tenemos esa muestra, ¿ok? Que corresponde quizás a alguna muestra estadística que se sacó de alguna población de estudio. Bueno, ¿qué puedo hacer yo con esa muestra? ¿Qué información puedo extraer? Bueno, vamos a ver que tenemos varias funciones que podemos utilizar con el módulo NumPy. Las primeras funciones obviamente son las de estadística descriptiva, ¿verdad? Cómo calcular la media, cómo calcular la mediana y cómo calcular los percentiles. Entonces, para calcular la media el promedio, ¿verdad? La media aritmética, lo único que vamos a utilizar es la función np.mean, ¿ok? Y dentro ustedes van a pasar la muestra. Y esto inmediatamente les va a calcular la media, es decir, el promedio de los elementos de su muestra. Fíjense, vamos a poner un print y vamos a poner np.mean y ponemos muestra. Vamos a subir esto un poquito. Aquí vamos a dejar un pequeño indicador que diga calcula la media de la muestra. ¿Ok? Entonces vamos a hacer correr esto y vamos a ver. Aquí está, esperemos a que lo calcule. Acá está, fíjense, ahí tenemos el promedio. ¿Se dan cuenta? Esto que está acá, que sería 41.7, corresponde al promedio, de alguna manera, de los elementos que tenemos en esta muestra. ¿Ok? Entonces, tan sencillo como utilizar la función np.mean. ¿Sí? Así que ahí tenemos ya una función básica de estadística descriptiva que nos permite calcular promedios. ¿Ok? Bien, ¿qué otra función tenemos? Bueno, así como nos interesa el promedio, también nos interesa mucho la mediana. Entonces, para calcular la mediana, vamos a usar la función np.median, ¿ok? Y obviamente aquí le pasan la muestra, ¿ok? Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Calcula la mediana de la muestra. Recuerden que la mediana es el número que está en medio de la muestra, ¿verdad? Una vez que esta es ordenada de menor a mayor, ¿ok? Entonces, vamos a determinar aquí la mediana, ¿sí? Aquí vamos a poner aquí algunos pequeños mensajes que digan media, ¿ya? Aquí vamos a mostrar la media, entonces. Ahora vamos a poner la mediana. Entonces vamos a poner aquí mediana, ¿sí? Y vamos a calcular la mediana, simplemente np.median, y aquí pasamos la muestra, ¿sí? Uy, ahí sí. Muestra, vamos a hacer correr esto, esperemos a que lo calcule. Acá está. Fíjate, entonces tenemos una muestra donde la media es 41.7 y la mediana es 42. O sea, la mediana está un poquito más adelante de la media, pero la verdad es que no es mucho, ¿sí? Perfecto. Entonces, fíjate, así de sencillo nosotros somos capaces de calcular tanto la media como la mediana. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con los percentiles? ¿Qué pasa si yo quiero calcular, por ejemplo, los cuartiles, los quintiles, los deciles, los percentiles en general? Para eso utilizamos la función np.percentil. ¿Ok? Y aquí ustedes tienen que pasar dos características importantes, ya dos parámetros. El primero es la muestra y el segundo es el número de percentil. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero calcular el cuartil 1, recuerden que el cuartil 1 corresponde al percentil 25, entonces usted pone 25.
Si yo quiero calcular el cuartil 2, el cuartil 2 corresponde al percentil 50, entonces yo pongo 50. Si yo quiero, por ejemplo, el decil uno corresponde al 10%, entonces yo pongo 10, ¿se fijan? Entonces aquí ustedes ponen el número de percentil. ¿Sí? Y esto calcula inmediatamente el percentil que ustedes indiquen. Por ejemplo, si yo tengo esta muestra, yo quiero a lo mejor calcular el cuartil uno, el cuartil 3 y, por ejemplo, con eso calcular el rango intercuartil. ¿Verdad? Que recordemos que es simplemente restar el cuartil 3 menos el cuartil uno. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a calcular primero el cuartil 3 o cuartil uno más bien dicho, cuartil uno, ya, np punto percentil, ya, fíjense que es percentile, no pongan, ahí falta una E, ¿verdad? Ponemos la muestra y el percentil uno está en el 25%. Entonces yo hago correr esto y fíjate, aquí me entrega el cuartil uno. ¿Ok? Vamos a poner dos puntos ahí. Ahora quiero el cuartil 3. Entonces el cuartil 3 corresponde al 75%. Aquí ponemos cuartil 3. Hago correr esto y fíjense, aquí tenemos el cuartil uno y tenemos también el cuartil 3. ¿Qué nos faltaría? El rango intercuartil. Vamos a poner aquí rango intercuartil, ¿ya? Que esto corresponde simplemente al percentil 3 menos el percentil uno. Entonces yo pongo np.percentil muestra y aquí tengo que pasar el 75% menos np.percentil, paso la muestra y este sería el primer cuartil que es el 25%. Entonces hacemos correr esto y fíjate que aquí obtenemos el rango intercuartil, ¿sí? Que en este caso fíjate que sería 12, que insisto es restar el cuartil 3 menos el cuartil uno. ¿Ok? Por lo tanto, aquí ya tenemos las estadísticas descriptivas básicas de tendencia central que nosotros podemos aplicarle a una muestra, ¿sí? Media, mediana y cualquier percentil. En este caso yo trabajé con los cuartiles, pero ustedes, insisto, podrían aquí poner cualquier cuartil, o más bien dicho, cualquier percentil, ¿sí? El percentil 17, por ejemplo. Si por alguna razón quieren saber el percentil 17, usted pone 17 y listo. Así de sencillo. ¿Ya? Falta aquí también una medida de tendencia central que sería la moda, pero para trabajar con la moda es mejor utilizar el módulo estadístico, ¿verdad? Recordemos que en la primera parte trabajamos con el módulo statistics y entre las funciones que tenía ese módulo estaba la función de moda. Por lo tanto, para la moda sería recomendable trabajar con ese módulo en vez de trabajar con el módulo NumPy, ¿ok? Aquí solamente vamos a trabajar con media, mediana y los percentiles. Bien, vamos a dejar un print de espacio y vamos a seguir avanzando. Bien, ¿qué otro tipo de información estadística nos interesa a nosotros al momento de analizar una muestra? Así como tenemos las estadísticas de tendencia central, también nos interesa conocer algunas medidas de variación, ¿verdad? O de dispersión. Entonces, ¿qué información nos podría gustar a nosotros conocer? Por ejemplo, el mínimo y el máximo de una muestra para así calcular el rango, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos el mínimo? Simplemente con la función np.min. Usted aquí pasa la muestra y esto calcula el mínimo, aquí voy a poner el valor mínimo de la muestra. ¿Ok? Así como tenemos la función min, obviamente también vamos a tener la función max. Y la función max calcula el valor máximo de la muestra. ¿Se fijan? Entonces vamos a bajar aquí y vamos a calcular el mínimo y el máximo. Entonces voy a poner aquí mínimo. El mínimo simplemente es np.min. Pasamos la muestra, ¿verdad? Y el máximo, voy a poner aquí, máximo, es simplemente con np.max. Y aquí pasamos la muestra. Muestra. Ahí sí. ¿Se fijan? Entonces hago correr esto y fíjense que aquí tenemos el mínimo y el máximo, ¿no? En este caso el valor mínimo ingresado es 25 y el valor máximo ingresado es 50 y 56. ¿Ok? Con esto también, por ejemplo, podríamos aprovechar y calcular el rango. ¿Verdad? Que el rango, recordemos, no es nada más que el máximo menos el mínimo. Entonces, el rango va a ser igual a np.max, aquí pasamos la muestra, menos np.min, aquí pasamos la muestra. Entonces, el rango de datos, fíjate, aquí lo tenemos, el rango es 31, ¿sí?
Entonces, fíjese las diferentes estadísticas que estamos sacando de esta pequeña muestra simplemente con las funciones del módulo NumPy. Ya tenemos las estadísticas descriptivas y también estamos viendo ahora las estadísticas de dispersión. Bien, ¿qué otra estadística de dispersión nos interesaría además del máximo, el mínimo y el rango? Bueno, evidentemente las más importantes vendrían siendo la varianza y sobre todo la desviación estándar. Entonces, ¿cómo se calcula la varianza? Simplemente ponemos np.var y entregamos la muestra, ¿sí? Y esto calcula la varianza de la muestra, ¿ok? Y para la desviación estándar ponemos np.std, y aquí usted pasa la muestra, ¿ok? Y con esto calculamos, voy a poner aquí, calcula la desviación estándar de la muestra, ¿sí? Entonces, var nos permite determinar la varianza y std nos permite determinar la desviación estándar. Entonces, vamos a bajar acá y vamos a poner ambas medidas. Ya, vamos a poner aquí varianza, ya, np.var, voy a pasar la muestra, y también vamos a tener aquí la desviación estándar, ¿sí? Entonces voy a poner aquí voy a poner d estándar para que no nos quede tan largo. Y aquí pongo np.std muestra. ¿Ok? Hago correr esto. Entonces, fíjense hasta el momento todas las estadísticas que tenemos. Miren, acá las tenemos todas. Tenemos la media, la mediana, los cuartiles, el rango intercuartil y tenemos mínimo, máximo rango, varianza y desviación estándar. En este caso, fíjense que la desviación estándar se presenta con una gran cantidad de decimales. Nosotros, por ejemplo, podríamos aquí redondear este valor, ¿verdad? Yo puedo utilizar round y redondearlo, por ejemplo, con 2 decimales, ¿verdad? Para que así nos quede más sencillo y no tengamos tantos decimales. Fíjense que ahora sí, ahí podemos ver que la división estándar se presenta solo con 2 decimales, que eso ya es mucho más fácil de entender. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos aquí ya las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, que son medidas sumamente importantes cuando uno analiza una muestra cuantitativa a nivel, digamos, de muestra. Bien, algunas funciones extra que también podemos aplicar con el módulo NumPy que son bastante útiles son, por ejemplo, la función de suma, ¿ya? Que lo que hace básicamente es sumar todos los elementos de la muestra, ¿ya? np.sum sería en este caso, ¿ya? Aquí usted pasa la muestra y esto lo que hace es sumar todo lo que hay dentro de la muestra, suma todos los valores de la muestra. Y así como tenemos una función que es np.sum, también tenemos una función que es np.proc. Aquí pasamos la muestra. Esta lo que va a hacer es lo contrario, lo que va a hacer es multiplicar todos los números que están dentro de la muestra, ¿ok? Multiplica todos los valores de la muestra, ¿ok? Estas funciones son bastante útiles, ¿no? Cuando uno calcula estadísticas es usual que uno de repente necesite sumar o necesite multiplicar algunas cosas, entonces estas funciones están diseñadas para simplificar esa tarea, ¿sí? Aquí voy a poner un print de espacio y vamos a poner aquí, voy a poner suma total, ¿ya? Entonces pongo np.sum, paso la muestra y también, uy, ahí sí, y vamos a tener también la multiplicación total, ¿no? Producto total, total. Y este va a ser np.pros, muestra. Hacemos correr esto y vamos a ver qué nos entrega. Acá está, fíjense, nos entrega inmediatamente lo que vendría siendo, ahí sí, la suma total y el producto total. ¿Ya? Entonces, estas son funciones que nosotros podemos utilizar sin ningún problema, ¿verdad? Para poder analizar el comportamiento de la muestra. Por último, la última función que vamos a revisar es una función sumamente útil, que es la función unique, np.unique. Aquí usted pasa la muestra y hay que pasar otro parámetro que es return, ¿verdad? Count igual true. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Esta función nos va a sacar los elementos propios que hay dentro del vector, es decir, aquellos elementos que no se repiten, ¿sí? Sería como las clases, ¿se fijan? Por ejemplo, voy a crear aquí una nueva muestra, ¿ya? Voy a poner aquí muestra 2 igual np.array
Aquí, imagínense que yo tengo la muestra 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Ya. Y yo quiero saber cuáles son las clases que hay dentro de esta muestra para que yo, por ejemplo, pueda armar mi tabla de frecuencia, mi distribución de frecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo saber aquí específicamente cuáles son, de alguna manera, los elementos únicos dentro de esta muestra? Es decir, aquellos números que no que no se repiten. O sea, lo que vamos a sacar es como un representante de cada tipo de elemento de la muestra. Para eso, voy a poner aquí un print. Vamos a poner np.unique, tenemos que pasar la muestra, en este caso muestra 2, y después tenemos que decir que queremos contar los elementos, ¿verdad? Eh, digamos de cada tipo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí return, ¿ya? Count, y aquí ponemos true. A ver, fíjense lo que nos va a entregar esto. Aquí voy a poner un print de espacio, hago correr esto, voy a bajar acá, acá está. Fíjense lo que nos acaba de entregar esto. Miren, ¿qué nos está diciendo esto? Esto básicamente nos entrega dos arreglos. El arreglo que está en el lado izquierdo y el arreglo que está en el lado derecho. ¿Ya? El arreglo que está en el lado izquierdo me dice cuáles son los elementos diferenciados que hay en la muestra. O sea, aquí me está diciendo que en la muestra voy a tener unos, dos, tres, cuatro y cinco. Claro, si tú revisas la muestra, esos son los números que hay. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, ¿cuántas veces se repite cada uno? Eso te lo dice la segunda muestra, el segundo arreglo. ¿Se fijan qué es lo que nos está diciendo esto? Miren, esto va muy ordenado. Aquí te está diciendo que el uno se repite tres veces. ¿Se fijan? Claro, aquí el uno está tres veces. Después dice que el 2 se repite una sola vez. El 2 está una sola vez. Ahí está. Después el 3, fíjate, seguimos viendo, se repite dos veces. Aquí, el 3 se repite dos veces. El 4 se repite dos veces. Ahí está el 4 dos veces. Y por último, el 5 aparece una sola vez. Una sola vez. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea de utilizar esta función. Esta función nos va a decir primero cuáles son los elementos que hay dentro del vector y después nos va a decir cuántas veces se repite cada elemento. Esto nos puede servir, por ejemplo, para crear una tabla de frecuencia. ¿Verdad? En estadística es usual que cuando uno tiene datos desordenados, lo que a uno le interesa es ordenarlos en una tablita, ¿verdad? ¿Y cómo podemos ordenarlos en tabla? Bueno, con esta función vamos a obtener inmediatamente las clases, es decir, los elementos diferenciados, y después vamos a tener cuántas veces se repite cada uno de esos elementos, que en estadística es lo que uno denomina la frecuencia del dato. ¿Se fijan? Así que la verdad es que es una función bastante útil. ¿Ok? Muy bien, entonces cuando hablamos de estadísticas con el módulo NumPy podemos trabajar con estas funciones. Repito, tenemos funciones para las estadísticas de tendencia central, tenemos funciones para las estadísticas de dispersión, aquí un par de funciones extra de suma y producto que pueden ser útiles en algún determinado momento, y esta función que es bastante útil que nos va a permitir generar las tablas, ¿verdad? Para poder organizar los datos, ¿verdad? De esta manera vamos a saber cuáles son los elementos y cuántas veces se repiten. Incluso, una vez que tenemos esto, podemos generar una tabla. Fíjense, miren, esto lo vamos a guardar en una variable. ¿Ok? Voy a poner aquí una variable que se llame, por ejemplo, tabla. ¿Ya? Entonces, vamos a generar aquí una tablita, ¿ya? Donde vamos a tener por un lado las clases y por otro lado la frecuencia de cada clase. Entonces, eso lo podemos hacer con un bucle for, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, lo que podríamos hacer es, para cada i en tabla 0. ¿Por qué pongo 0? Porque recuerden que esto me entregaba a mí dos vectores. El primer vector me decía cuántas veces, o más bien dicho, me decía los elementos de la muestra y el segundo me decía cuántas veces se repetían. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí voy a poner lo siguiente. ¿Qué vamos a poner? Vamos a tener que poner y, ¿verdad? Voy a poner aquí print. Vamos a poner y, ¿ya? Aquí podemos, por ejemplo, poner una tabulación, ¿verdad? Voy a poner aquí una tabulación y después, ¿qué tendríamos que poner? Aquí voy a poner una coma, ahí sí. Y después, ¿qué tendríamos que poner? Tendríamos que poner la cantidad de veces que se repite ese dato, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, ahí también en la tabla vamos a tener que acceder a lo que estaba en la posición uno porque esa era la muestra, ¿verdad? Donde se aparecía la cantidad de veces que se repetía. Y ahí necesito saber en qué valor vamos. Entonces podríamos añadir un nuevo valor, un j que parta en cero
y aquí ir sumándole 1, ¿verdad? A ver, ¿qué ocurre si yo hago esto? Hagamos correr esto, veamos qué sucede si yo hago eso. Fíjense lo que nos salió acá. Miren, ¿se dan cuenta que aquí se armó una especie de tablita? ¿Qué me está diciendo esa tablita? Que el 1 se repite 3 veces, que el 2 aparece una, que el 3 aparece 2, el 4 aparece 2 y el 5 aparece 1. O sea, esto es exactamente una tabla de frecuencia, ¿verdad? Incluso yo aquí podría poner un print, podría poner un mensaje que diga clase, ¿verdad? Y un poco más allá, frecuencia, ¿sí? Entonces, si yo hago esto, vamos a esperar a que corra. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos las clases y ahí tenemos la frecuencia. Bueno, la frecuencia me quedó un poquito adelante, voy a tener que tirarlo un poquito más atrás. A ver ahora. Esperemos a que esto corra. Ahí sí. Fíjense, ahí tenemos la clase o el dato y la frecuencia. ¿Cuántas veces se repite en la muestra que nosotros definimos acá? Esta. ¿Se fijan? Aquí me está diciendo que el 1 aparece 3 veces. Claro, ahí está el 1 3 veces. ¿Se dan cuenta? Y así cada dato. O sea, aquí estamos como que intentando generar una especie de tabla de frecuencia. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, fíjense. Primero, aquí con un bucle for empecé a recorrer cada uno de los elementos que me entrega Unique. Recuerden que Unique entrega dos cosas. Lo primero que entrega Unique es los datos y lo segundo que entrega es la frecuencia. ¿Ya? Entonces aquí yo puse, para cada i en tabla 0, 0 es datos. Recuerden que partimos en 0 en las listas, ¿sí? Entonces 0 son los datos y 1 son las frecuencias. Entonces aquí estamos recorriendo los datos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Imprimo los datos y al mismo tiempo en la tabla 1, es decir, en la frecuencia, estoy imprimiendo la frecuencia de ese dato. Y para poder controlar la frecuencia, necesito esta variable j, este contador, ¿verdad? Que yo lo inicié en 0 y por cada vuelta le sumo 1 para ir avanzando de 1 en 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera nosotros podemos imprimir la tabla de frecuencia. ¿Ok? Entonces aquí yo hago correr esto y obtengo inmediatamente una tabla de frecuencia. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, nosotros podemos hacer perfectamente esto. Incluso fíjense que aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a lanzar esto para arriba. ¿Ok? Lo voy a dejar acá. Voy a borrar la muestra 2. Voy a poner un print. Y aquí voy a calcular la tabla de frecuencia de la muestra 1. Ahí sí. A ver, hagamos correr esto y veamos qué nos sale. Ahí está. Fíjense lo que acabamos de crear. Miren, acabamos de crear la tabla de frecuencia de esta muestra, ¿ok? Acabamos de crear la tabla de frecuencia de esa muestra, es decir, una tablita que ordena los datos, y acá abajo están todas las estadísticas. ¿Se fijan? Las estadísticas de tendencia central, las estadísticas de dispersión y las funciones especiales. ¿Ok? Entonces se dan cuenta, ahora podemos generar incluso la tabla de frecuencia, que antes era un poco difícil de hacer, ahora es más sencillo. En este caso, fíjate que podemos darnos cuenta que todos los elementos se repiten una sola vez, ¿no? Pero si yo tuviese elementos que se repitiesen más de una vez, por ejemplo, aquí voy a agregar otro 44, voy a hacer correr esto. Aquí está. Fíjate que ahora ya el 44 aquí me indica que la frecuencia es 2 y las estadísticas cambiaron, ¿no? La media cambió, la mediana también, todas estas cosas anduvieron cambiando un poco, ¿ok? Por lo tanto, es importante que veamos que podemos utilizar estas funciones para hacer estadísticas generales, ¿no? Podemos ya crear una tabla de frecuencia y podemos sacar todos los datos estadísticos iniciales que nos podrían interesar, ¿sí? Todo eso utilizando algunas funciones especiales junto con unos bucles y algunas cosas extra. ¿Sí? Así que la verdad es que es bastante útil las funciones estadísticas que nos entrega NumPy. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.